Bueno, Raquel, pues nada, ya estamos grabando Hola. y nada, pues bienvenida y vamos a hacer la grabación de tu testimonio de recuperación o de reversión de tu dolor o tus dolores crónicos. Entonces, Ujú. como a todo el mundo, le pido pues que me cuentes un poco cómo llegaste hasta mí, qué cosas te pasaban al principio, tus dificultades, cuántos terapeutas y profesionales vistes, en fin. ¿Y Vale, cómo estás ahora? Sería un poco vale, eso, a tu manera y a tu aire y con lo que dure. vale. Pues mira, yo desde siempre que tengo uso de razón, pues siempre he tenido problemas de espalda. Siempre contracturas, hiciera lo que hiciera, pero bueno, al principio no pensé que eran cosas de la adolescencia, después pensé que era que no hacía ejercicio, cuando empecé a trabajar empecé a hacer pilates y entonces mejoré bastante, pero es algo que siempre coleteaba. A la mínima que hacía algo que se saliera de lo común, pues ir de compras, pues me dolía la espalda toda la tarde y me Mm. pasaba el día pues a ibuprofeno. Con los años y el pilates sí que mejoré, pero intermitentemente pues de vez en cuando venían contracturas muy fuertes. Y con los años fue empeorando un poco la cosa y en vez de ser contracturas fuertes llegaron a ser episodios muy críticos durante periodos largos. Por ejemplo, una vez al año me podía dar durante 3 meses un dolor tan fuerte en la espalda que tenía que estar en cama los 3 meses. Iba a trabajar porque no podías no ir, pero volver y estar tumbada en cama, ¿no? Y entonces, nada, pues yo tenía dos dolores. Uno era esos dolores de espalda y luego otro dolor de rodilla que hablaré después más adelante. En cuanto a los dolores de espalda, pues evidentemente, como todo el mundo, pues he probado de todo a lo largo de la vida. Pues como os he dicho, pilates, en su momento me funcionó, pero después dejó como que de funcionar. Hice yoga y me fue muy bien también, pero después me dejó de funcionar y me volvieron esos episodios fuertes. Y yo pues soy muy deportista y hacía mucho deporte y entonces, bueno, pues iba a fisios, osteópatas, traumatólogos, me hicieron radiografías de todo, noté una pequeñita desviación de la columna, pero que no justificaban ese dolor, según me decían ellos, y bueno, pues los traumatólogos me decían pues que era, pues que me había cogido un frío, los fisios me decían que no sabía, que era tensión, que yo era muy nerviosa, que era tensión, y yo ya, bueno, pero claro. Entonces, pues nada, yo ya tenía casi bonos de fisio y iba pues una vez al mes mínimo a pues, terapias de fisio de mantenimiento y luego, pues cada vez que me daban estas contracturas, pues continuamente, osteópatas, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Y siempre seguía ese patrón. Yo nunca jamás hubiera llegado a este tipo de terapias que para mí eran desconocidas, pero gracias a un libro, a varios libros que pues por casualidad llegué, pero llegué en un momento de desesperación. Es decir, pues esto fue el año pasado, tengo 42 años, o sea, en estado ya adultísimo. Yo soy bióloga, o sea, con eso os quiero decir que soy como muy científica y todo lo que se saliera de no ir al fisio o al médico no entraba en mi cabeza. Pero el año pasado, sin saber por qué, todo el mundo me decía que era emocional, pero yo estaba en un momento de mi vida normal, maravilloso, bien, feliz, sin ningún problema, hacía deporte. Yo ya había dejado en ese momento de correr y de hacer pesas porque los fisios me decían que yo no debía correr porque era malo para la espalda y que no debía hacer pesas nunca jamás en mi vida. Y yo, por Mm. supuesto, me lo creí, claro, porque dije, bueno, pues las pesas son malas, yo les tenía pánico a coger un kilo de pesas en pilates, todo controlado con profesores Fíjate, particulares. porque tus síntomas eran contracturas y dolor, ¿no? Sí, Fundamentalmente sí, dolor sí. de espalda que te incapacitaba Las hacer. contracturas eran continuas. Yo siempre tenía una contractura en la espalda, siempre. Esas veces convivía con ellas, pero a veces, en ciertos periodos del año, pues eran una tan fuerte que ya me tumbaba completamente. Entonces, esas eran las que a mí me preocupaban, ¿no? Porque las otras contracturas yo ya las asumía como parte de mi personalidad o de mi cuerpo, no sé, las daba como normales, como normalizadas. Y el año pasado yo ya había dejado de correr, llevaba un año sin correr, sin hacer pesas, sin gimnasio, ni nada, solo iba a caminar. Yo estaba un poco triste porque decía, soy como las viejas que solo van a caminar, pero ya dije, pues ya está, se acabó el deporte para mí, pues yo solo caminar y yoga. Y entonces era lo que hacía, caminar y yoga. Y de repente un día pues me volvió a dar esa mega contractura y me tuvo 2 meses más o menos, pero con muchísimo dolor, muchísimo dolor. No había nada que me curara, no había fisios, no había, iba a fisios todos los días, bueno, era desesperante. Ya el dolor se generalizó, me bajaba por las piernas, por los brazos, yo ya no sabía lo que era, ¿no? Entonces, en la desesperación empecé a probar pues, cosas alternativas y llegó a mí un libro de cómo curar el dolor crónico, que creo que viste tú el prólogo. Bueno, previamente había leído otro libro del doctor Sarno.
Y bueno, a priori cuando lo leí pues me sonaba un poco todo ciencia ficción y por eso que os digo que yo todo era como muy por la Por tu norma, trabajo, claro, eres por mi bióloga, trabajo. efectivamente. Pero ese libro me sonó bastante científico, o sea, que me encajaban varias cosas de las que decía. Y entonces, bueno, le hice caso un poco a lo que decía el libro y sorprendentemente noté una ligera mejoría y entonces dije, uff, ¿y si va por aquí la cosa y no va por donde yo creía? Y entonces, bueno, a raíz de ese libro no me parecía suficiente con un libro y decidí buscar como alguien que hiciera terapia. Yo, ¿cómo me voy a curar con un libro? Claro. Entonces, me busqué en internet y llegué a tu libro, y en tu libro, bueno, lo que tú hiciste el prólogo, y ahí cuando leí tu prólogo, como tú eres fisio y osteópata, pues me encajó todo, porque me sonaba todo ya, pues eso, con palabras que yo quería escuchar, científicas y estas historias. Entonces dije, bueno, pues me puse en contacto contigo y bueno, y empezamos. Y nada, pues... Y cuéntame un poco cuáles fueron tus dificultades cuando empezamos, porque claro, había como síntomas y cosas que no... Bueno, hubo un momento, me parece que me comentaste que tuviste una mejoría y luego de repente como una meseta, ¿verdad? Y Sí, entonces ahí empezaste a y dudar luego... y a pensar cosas como, igual es que lo mío aún no lo han descubierto, igual lo mío es una Claro, enfermedad autoinmune. Cuéntame de eso, porque eso fue un momento difícil, ¿no? sí, a ver, Que todo no yo fueron empecé, rosas y maravillas, ¿no? no, yo no fue fácil. Yo empecé contigo por dos dolores. Uno, como os he dicho, el de espalda, y otro que me preocupaba menos, porque no sé, también ya lo había asumido como parte de mi normalidad, que era un dolor de rodillas, que también no tenía justificación, ya había hecho 1000 pruebas, yo pensaba que era una enfermedad autoinmune, reuma, cualquier cosa. Y ese dolor era intermitente, había meses que lo tengo y cuando lo tengo es completamente incapacitante y otros meses no me duele absolutamente nada. Entonces yo siempre pensé que era algo mecánico o reumático. Y entonces contigo empecé por esos dos problemas. Y en la primera semana o en las dos primeras semanas el dolor de espalda realmente me desapareció bastante pronto. Y claro, no me lo quería creer porque era como demasiado pronto, ¿no? Pero sí, Sí. al muy poco tiempo ya noté yo que sí, que realmente no tenía ese dolor de espalda, ¿no? Ya no me notaba esas contracturas porque ya eran como que formaban parte de mí. Entonces muy pronto mejoré esa espalda, pero las rodillas no las mejoré y ahí fue cuando entré en un poco de crisis pensando, pues estas rodillas ya no tienen cura, esto será otra cosa, a lo Sí, mejor la sí. espalda sí, pero las rodillas no. Sí, 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 sí. Y entonces comentamos, ¿no? Que cómo estás ahora con el tema, o sea, la espalda te ha mejorado, ya nos contarás lo que me contaste a mí en ese audio tan estupendo de lo de que estás haciendo CrossFit y que levantabas 1 kilo antes y estabas para morirte y en cambio ahora estás levantando 20. Cuéntanos un poco de tu situación actual y luego hablamos de como cerrón, como colofón, el tema de las rodillas. ¿Cómo Vale, estás ahora? ¿Qué deportes estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te encuentras con respecto a tu dolor de espalda y las contracturas? pues mira, cuando nada, al terminar la terapia contigo, lo que me quedé completamente convencida es de el motivo de que todo esto no era físico, sino que era Que otra el cosa. dolor lo produce el cerebro, El dolor efectivamente, y lo eso no toma significa que es psicológico, porque todo exacto. dolor del tipo que sea, tú como bióloga lo has contrastado con toda la información científica que te di, todos los estudios y todos los foros, las investigaciones, los congresos y toda la evidencia que tenemos, porque en las unidades del dolor también se trata como el dolor como que lo produce el cerebro. De hecho, dan antidepresivos, antiepilépticos, sedantes, o sea, todo va al cerebro, el tratamiento del dolor crónico. Por lo tanto, el dolor lo produce el cerebro. Es una Exacto. emoción que produce el cerebro como mecanismo de protección, no el tejido donde lo sentimos. Entonces, tú eso te quedó bien claro y a Eso me partir quedó de bien ahí claro. te cedo la Hubo algún palabra y así me momento, cuento. hubo algún momento que a mí misma me veía haciendo cosas increíbles, es decir, controlando ese dolor, o sea, me venían ataques de dolor y yo era capaz de controlarlo. Empecé a correr otra vez y no, cuando empezaba a correr me daban pinchazos muy fuertes en la espalda, pero hacía las terapias que tú me indicabas y de repente, de verdad, que el dolor desaparecía, pero en el momento, y dejaba de prestar atención y seguía corriendo. Entonces, bueno, en la actualidad, es decir, esto fue el año pasado, ¿no? En Sí, sí, enero, hace un febrero, año. terminamos y ahora estamos en septiembre, es decir, hace 5 meses. Yo empecé, cuando terminé la terapia contigo, empecé a correr de nuevo, incluso a un nivel muy, muy superior al que estaba corriendo antes, es decir, ahora estoy en clases de entrenamiento para correr, voy a correr 3 veces Wow. al día.
o sea, perdón, 3 veces a la semana, con entrenamientos de velocidad, a veces corriendo 1 hora y media seguida. Wow. Y bueno, lo de correr, jamás volví a tener una contractura. Alguna vez me da alguna contractura, pero sé de dónde viene y entonces la controlo. Sabes superarla, tienes las herramientas para Exacto. superarla. No Ujú. vuelve a aparecer. O sea, he dejado de hacer estiramientos que antes, si no hacía un estiramiento, cojeaba, me dolía la espalda. No he vuelto a hacer estiramientos. He vuelto a mis clases de baile, que cada vez que iba me dolía el cuello. No me ha vuelto a doler el cuello. Y la traba más grande que tenía, o la preocupación más grande que tenía, era lo de las pesas. Lo de las pesas yo no tenía claro si mi espalda delicada iba a aguantar las pesas o no, porque tradicionalmente me habían metido en la cabeza que yo no podía hacer pesas. Y entonces este año quise hacer pesas, pero pues por estar más en forma, ganar masa muscular, tenía un poquito de miedo. Iba a hacerlas por mi cuenta, pero luego finalmente la vida me llevó a apuntarme a CrossFit, para apuntarme allá a unas clases con mi chico, y él estaba apuntado y dije, bueno, pues venga, Wow. voy. Pero un poco enfadada porque no quería hacer CrossFit porque me habían dicho que era como muy heavy. Wow. Me metí, pero sin querer ir en realidad, era por acompañarlo, y entonces fui, y el primer día había allí que cogían unas barras de estas de 20 kilos y le ponían 5 al lado, y yo no, dije, no, yo esto no lo quiero hacer, pero es que además nunca quiero hacerlo, esto es muy lesivo, yo no pienso hacerlo, pero ya que estaba allí, dije, pues mira, ya que he hecho una terapia, voy a probar. Entonces, pues llevo un mes haciendo CrossFit, cogiendo unas pesas que aún me siguen dando mucho miedo cuando las veo, porque digo, uff, me voy a lesionar, pero por otra parte intento controlarme. Y bueno, pues llevo un mes y no he tenido ni una sola contractura. O sea, que estoy yendo 2 días a CrossFit y 3 días a correr Y el baile. y baile. Y pádel, que tampoco quería jugar al pádel porque tenía miedo ¡Ah! del tenis, porque yo una vez jugué al tenis y me contracturé eternamente y dejé el tenis. Entonces Madre mía. también voy al pádel. Qué Y buena así toda forma. la vida. Qué maravilla. Cómo me alegro, Raquel. Realmente has aplicado toda la pedagogía, todo el conocimiento, toda la información que como profesional, bueno, como bióloga, como persona que conoce bien la biología, la anatomía, al explicársela, lo único que ocurrió es que tuviste que tomarte un tiempo para ir implementándola, ¿no? Para ir aplicando todo aquello, todas aquellas que cada pauta también las adaptamos, cada persona es diferente, no es lo mismo contigo que con una persona, bueno, que cada persona es un mundo y eso es fundamental lo de mi tratamiento, ¿no? Lo personalizo absolutamente y estoy disponible para vosotros para cualquier duda que tenéis durante el proceso. Pero ahora contemos un poquito cómo estás de las rodillas, que es un poco, ¿cómo decirlo? Tu pepito grillo, tu palito en la rueda, lo que aún ahí parece que aún renquea, pero bueno, también tienes ahí una aproximación muy especial, porque fíjate, con lo que estás haciendo, por Dios, cuéntame, cuéntame. Las rodillas, con eso no he conseguido mejorar, y al principio eso me preocupaba muchísimo, me agobiaba que no me fuera a curar de las rodillas, y siguen estando un poco igual. Hay meses que no me duelen absolutamente nada y no me acuerdo de ellas, como es ahora mismo, que estoy haciendo de todo, y hay otras veces que me duele muchísimo, pero me duele hasta para ir al baño, para levantarme de una silla. Y bueno, con eso lo he dejado un poco de lado. Lo único bueno es que estoy segura de que va por el mismo camino, Uh -huh. que el motivo es el mismo, solo que no sé por qué, yo no lo he conseguido, pero no, tampoco lo abandono, Aún, sino simplemente exacto, no lo has conseguido aún. Hemos aún. hablado, exacto, antes de empezar la sesión te comentaba que hay redes neuronales que necesitan un poco más de trabajo, están como más marcadas. Imagínate si ponemos el paralelo de un camino, pues hay caminos que están muy bien trazados porque han pasado 1000 personas por ahí y hay una huella increíble y es muy fácil pasar por ellos. Pero hay conexiones neuronales nuevas que tú tienes que hacer para que esas rodillas dejen de estar doliendo, y, o sea, para que no se encienda la alarma, que es el dolor de peligro o amenaza sobre ellas. Y claro, eso pues necesita un poquito más de trabajo, de perseverancia y de profundidad. Lo Sí, pero importante es que cuando tú ya me no te duele, angustias o no te no me angustia, preocupas. Eso es lo no me vital. preocupa, y además uso alguna de tus técnicas, ¿no? Y entonces, a veces cuando las consigo hacer y consigue incluso pararse momentáneamente el dolor, en ese momento alucino porque digo, ostras, es que acaba de pararse ahora mismo. Lo que pasa es que luego pues sigues con tus cosas y el dolor vuelve. Pero en esos momentos me doy cuenta de, uff, pero como si lo acabo de parar 5 minutos, o me está doliendo muchísimo y de repente me concentro, hago un poco de, bueno, de hablar conmigo misma y decirme que esto no es físico, y entonces en ese momento se relaja el dolor
y luego vuelve. Entonces, todo me dice que sigue yendo por ahí, que yo aún no, por lo que sea, no lo he conseguido, pero me da igual, estoy absolutamente feliz porque no me preocupa, no me voy a hacer pruebas, he regalado los bonos de fisio que tenía, no digo que haya que ir a un fisio para algún momento, una contractura, Claro, 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 claro. una lesión, yo no sé, pero yo es como que de momento no quiero ir porque no quiero volver a pensar que es un problema Sí, que es físico. el tejido. No, físico en el sentido de que son los tejidos del cuerpo, Sí, ¿verdad? tengo algo Que el malo yo. dolor está desatado porque hay una lesión, porque hay un daño. Exacto. Exacto, más allá del propio, de que hay quien interpreta el envejecimiento, el deterioro, las hernias de disco, las rupturas de cartílago, o sea, entienden cosas que son propias del desgaste, del paso del tiempo, como patológicas, ¿no? Exacto. Ahí hay toda una corriente que lo hace y también hay toda una corriente de gente que, a pesar de la edad, siguen, porque el movimiento vitaliza, regenera y fortalece. Es la estasis, o sea, el parón, lo que envejece, lo que deteriora, porque la vida lo que quiere es movimiento, los músculos, las articulaciones, los ligamentos. Todo el tiempo eso que dices. Todo el Exacto. no, correr. La gente dice, correr es malo. No, miento. No es malo correr. Al Las cosas son revés. malas. No, son buenas. Al revés, todo el tiempo me lo estoy lanzando también y se lo digo a la gente, pero bueno, claro. Sí, venimos de una cultura de no te muevas, para, porque esto es dañino. Por Dios, es que es generar una fragilidad y una vulnerabilidad que la naturaleza humana no es para nada así. No estaríamos aquí después de 200.000, 300.000 o no sé cuántos mil años. Lo que pasa es que el cerebro sí que es verdad que activa la experiencia de dolor, pero a veces no es justamente por algo que ocurre en el tejido. Hay muchas cosas que pasan en la mente. O sea, de muchos lugares saca la información el cerebro para generar esa respuesta de protección. No siempre es que el tejido está dañado. Es más, es la mayoría de las veces el tejido no está dañado y el dolor ocurre. O sea, que puede haber dolor sin daño o con un daño que dices, Dios mío, es que esto no se le puede considerar daño. Por lo tanto, el trabajo de la pedagogía, de la conciencia emocional y todo el abordaje que desde este abordaje, todas las pautas que desde este abordaje utilizamos, es lo que a ti te ha llevado a esta situación que ahora quieres compartir con las personas que quieran acercarse a la página web o donde quiera que lo estemos proponiendo para que lo sepan, que por muy contracturados y por muchos años que lleven las contracturas a sus espaldas, porque tú has dicho desde que tengo uso de razón, sí que es posible. El ibuprofeno no podía salir de mi bolso. Es decir, el ibuprofeno viaja conmigo siempre. Y ahora, pues es que no, estoy en mejor forma física que nunca. Yo antes hacía deporte a pesar de los dolores, pero es que ahora, como me siento todopoderosa, pues es que estoy yendo, pues ya os digo, pues a entrenadores personales para mejorar en velocidad, porque me da igual, no vivo de eso ni nada, pero es como que me he venido arriba y me encanta verme así. Qué bueno. Y así estoy. Y así piensas seguir. O sea que lo que te dije al principio, más joven ahora que incluso cuando empezaste. Exactamente. No vuelvo a caminar, y no, yo no quiero caminar más. Yo voy a hacer CrossFit. Y de hecho lo estás haciendo. Y de hecho lo estoy haciendo Bueno. y ya también cada día le pierdo más miedo, aún hay esos miedos evidentemente, pero bueno, pero los trabajas, exacto, estás en ellos, te lo trabajas, tienes ahí las herramientas, tienes ahí tu cajita de herramientas que echas mano de ella cada vez que la necesitas. Esto nadie te lo puede contar, lo tienes que vivir. A mí sí. si me lo cuentan no me lo creería, pero a mí me ha pasado y es así. Entonces, pues muchísimas gracias, Raquel, por dar testimonio de algo que efectivamente, como tú bien dices, si te lo cuentan no te lo crees, no obstante, lo hemos contado, luego ya resulta de que cada persona que escuche esto y le apetezca y quiera probar, pues bueno, pues pruebe conmigo o con cualquier terapeuta, fisio, médico, trauma, anestesista, enfermería, o sea, de lo que sea del orden de la medicina o de la, ¿cómo se llama esto? De los profesionales de la salud que quieran o que estén bajo este tipo de abordaje, pues quieran practicarlo. No es para todo el mundo, eso también. No todo el mundo puede entrar en esto porque se necesitan personas proactivas, o sea, pacientes que quieran dejar de ser pacientes para ser agentes, para ser actores de su propia recuperación, de su propia reversión, del dolor, de los síntomas que llevan arrastrando tiempo. Y claro, hay gente más que está más en el modo terapia, en modo que me hagan, que me toquen, que me digan, que me tome. Entonces, para este tipo de personas no es, pero en tu caso,
se te explicó, lo entendiste, lo pusiste en práctica. Yo desde que terminé contigo estoy loca y a toda la gente que conozco me dice, me duele esto, y yo digo, por favor, les cuento el caso, les cuento mi terapia y le digo, pero de verdad, léete el libro, apúntate. No he conseguido absolutamente que nadie me haga caso, pero, y yo siempre digo, ahora me he relajado un poco y digo, mira, yo simplemente lo voy a decir y cada uno tiene que experimentar su nivel de dolor. Yo he llegado aquí por desesperación pura. Exacto, como tú bien dices, aquí se llega por desesperación, nadie viene en primera instancia. Y ahora bien, cuando te hagan la pregunta, sí, pero tú ir a decir, no, pero cuando te digan, oye, ¿tú qué has hecho? Entonces, ese es tu momento. Exacto. Como ahora, este es tu momento, Raquel, en el que has dado testimonio de tu proceso. Te lo agradezco infinito, te lo agradecerán infinito la gente que te escuche. De hecho, en mi canal de YouTube hay mucha gente que dice, necesitamos más testimonios, Encarna, pon más testimonios. No todo el mundo quiere, yo lo entiendo. Pero bueno, mil gracias por prestarnos el tuyo y bueno, estamos en contacto. Por supuesto. Mil gracias, Raquel. Hasta pronto. Chao, chao. Termino ahora la grabación. Espera. Vale.